el pueblo de Dios reunido para adorarle en su día. Es la reunión, es la razón por la que estamos aquí. Ciertamente venimos a tener comunión unos con otros, ciertamente venimos a someternos a la palabra de Dios, venimos a exaltar su nombre por medio de los cantos, pero la razón principal es porque Él es digno de recibir toda oración, todo poder, toda exaltación nuestra. Así que gracias a Dios por eso. El título del sermón del día de hoy es Discernimiento para juzgar. Nuestro hermano Pope ya nos hizo el favor de leer el texto. Vamos a orar para empezar. Gracias te damos, Padre, porque para siempre es tu misericordia. Señor, te rogamos que tú seas en medio de nosotros, desde tu pueblo, y nos ayudes a que nuestros juicios sean correctos, sean justos, sean conforme a la compasión que te caracteriza a ti, con misericordia, con amor. Ayúdanos, Padre, a tener ese discernimiento, y es necesario, Padre, porque el juzgar de manera injusta puede atentar contra la unidad de la iglesia. Así que ayúdanos a promoverla, sabiendo que ya estamos unidos en Cristo Jesús. Pedimos todo esto y te damos gracias. Amén. Así que, hermanos, este pasaje, para hablar un poquito acerca de qué está sucediendo acerca de este pasaje, el Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 6, versículo 1, de hecho vamos a estar ahí en Mateo 7, pero vamos a ver un poquito el capítulo 6. En el versículo 1 Jesús dice: cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Jesús comenzó a enseñar en este capítulo 6 acerca de las prácticas hipócritas de los fariseos, que ellos hacían varias cosas para ser vistos por los hombres. En el versículo 2 vemos cómo ellos daban limosna con el objeto de ser alabados, se ponían en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser alabados por los hombres. En el versículo 5 del capítulo 6 dice que ellos oraban y oraban hipócritamente, de tal manera que les gustaba ponerse de pie, orar nuevamente en las sinagogas, en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En el versículo 16 vemos cómo estos ayunaban de igual manera, de una manera hipócrita. Ellos demudaban sus caras, ellos desfiguraban sus rostros, de hecho hasta se echaban ceniza para mostrar que estaban ayunando y mostraban de la gente su aparente piedad delante de todos. Es una práctica hipócrita, y lo hacían para que los hombres los vieran y sean alabados por ellos. En Mateo 6, versículo 19 al 34 vemos cómo estos, en vez de enfocarse en las recompensas futuras, se estaban enfocando en las recompensas terrenales, es decir, sus prioridades estaban pervertidas, ya que promovían el materialismo y promovían la ansiedad. Así que Jesús lidia con esos dos males asociados con la hipocresía. Y en el pasaje del día de hoy, Mateo 7, 1 al 6, Jesús lidia con otro síntoma de la hipocresía, y esto es el juicio hipócrita. Así que el día de hoy vamos a lidiar con esa frase famosa: no juzguen para que no sean juzgados. Y esta es una de las frases que más mal se malinterpretan en el Nuevo Testamento. Estos versículos se usan para argumentar que, permítame, me va a volar la memoria el sermón. Estos versículos se usan para argumentar que nadie está calificado para juzgar, ni siquiera comentar si las acciones de otra persona son correctas o incorrectas. Es decir, no importa si la persona va en contra de la palabra de Dios, nadie tiene derecho a juzgarlo. Ese es el argumento que usualmente usa la gente. La gente comúnmente alega: ¿quién soy yo para juzgar? O alegan algo así como: ¿y quién eres tú para juzgarme? Cuando dicen esto, lo que están haciendo es que están creando una burbuja, la cual estos pretenden ser intocables. Es decir, quieren generar un espacio seguro, y usualmente dicen algo así como que: yo no juzgo a nadie, de hecho yo no tengo el derecho de juzgar la vida de los demás. Por lo tanto, hermanos, si esto fuera cierto, si no tenemos el derecho de juzgar la vida de los demás, entonces nadie tiene el derecho de juzgar mi vida. Es decir, nadie tiene el derecho de venir a hurgar, nadie tiene derecho de venir a examinarme. Si yo no soy dispuesto a juzgar a los demás, entonces nadie puede venir a decirme si estoy en lo correcto o estoy en lo incorrecto.
es un mecanismo de protección, es una burbuja que nos protege de cualquier crítica. Y la gente usualmente, ¿qué es lo que dice? Solamente se aceptan críticas constructivas. Es decir, la gente no está dispuesta a lidiar con sus errores o sus equivocaciones. Ahora, todo este argumento es absurdo. ¿Por qué? Porque en todo momento estamos haciendo juicios. Tienes el pelo muy largo. No te lo sabrás que viene el día de hoy, ¿verdad? De hecho, veo como que tienes algo aquí en tu barba, Tony. No sé qué sea, ¿verdad? Todo el tiempo estamos haciendo justos, ya sean correctos o incorrectos. Es imposible no juzgar. Así que, ¿qué es lo que nos está enseñando este texto? ¿Acaso en verdad es una prohibición para no juzgar a los demás? ¿O de qué tipo de juicios está hablando el Señor Jesús? La idea principal que quiero compartir con ustedes es esta. Jesús nos enseña a discernir y evaluar nuestras propias vidas antes de corregir las faltas de los demás. Así que, primeramente, este pasaje nos enseña a no juzgar injustamente. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 7. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. Dice cómo este pasaje comienza claramente diciendo no juzguen. Y no juzgar, hermanos, es probablemente la cosa más difícil de hacer en el mundo, o para decirlo de otra manera, juzgar a los demás es la cosa más fácil que uno puede hacer en esta vida. Tal vez porque somos tan creídos que nuestra tendencia es a culpar a los demás, pero no vemos nuestras faltas. Por eso vamos a verlo más adelante. El problema de toda esta cuestión de no juzgar tiene que ver o viene de este mal entendimiento con la traducción o el significado de la palabra juzgar. Hay algunos que definen la palabra juzgar como una crítica no solicitada o una crítica injusta, una crítica injustificada. Sin embargo, la palabra que se usa aquí en el griego es la palabra crino. De hecho, un comentarista dice que significa, o uno de los significados es hacer una distinción. Ahora déjeme le aclaro algo. El que usted sepa que la palabra juzgar significa crino, no significa nada. Es decir, no es necesariamente útil para usted. ¿De qué sirve que usted sepa que la palabra significa juzgar es crino? Lo que sí es muy útil es saber cómo se usaba esa palabra en el primer siglo. Es decir, qué significado le daban las personas en aquel entonces. ¿Por qué? Porque el lenguaje va cambiando. Un ejemplo muy fácil, no sé si pasa aquí en Mochicagua, pero allá en el fuerte es muy común. Por ejemplo, la palabra sencillo. Allá la gente dice, es una persona sencilla. ¿Y qué es lo que primero viene a la mente de la gente? Es una persona orgullosa, presumida, pedante, que presume demasiado. Y usted y yo entendemos claramente que la palabra, el significado de la palabra sencillo o una persona sencilla no es precisamente ese. Es una persona simple, es una persona común y corriente. Pero ya le han dado ese sentido a esa palabra que la ubican inmediatamente así. ¿Qué es lo que quiero decir? La gente va cambiando el sentido, el significado de las palabras conforme pasa el tiempo. Así que este es el caso de esa palabra. De hecho, el profesor Jonathan Pennington de Southern Seminary dice que el problema del significado que se le da a esta palabra, a la palabra juzgar, es precisamente lo que causa todo este malentendimiento. ¿Por qué? Porque el día de hoy juzgar ha llegado a significar exclusivamente condenar a los demás. Es lo que la gente piensa. Así que el día de hoy, cuando la gente piensa o escucha, no me juzgues, ¿qué es lo que están entendiendo? No condenes mis acciones. Eso está en el pensamiento de la gente inmediatamente, ¿verdad? Así que debemos aclarar algo. La palabra juzgar, como condenar, es parte del significado. Es decir, déjame pasar con esto, es parte del campo semántico de la palabra crino. Ahora, ¿qué significa eso? Es decir, cuando estamos hablando del campo semántico, estamos hablando de un grupo de palabras cuyo significado es relacionado. Por ejemplo, la palabra juzgar se relaciona con juzgar, tiene varios significados como evaluar, discernir, separar o decidir. Esa es la forma en que se usaba la palabra juzgar en generaciones anteriores, hermano Casego. Es decir, cuando hablamos de juzgar, estamos entendiendo, o generaciones pasadas entendían que significaba ciertamente condenar, pero también significaba evaluar, principalmente, discernir, separar o decidir. De hecho, esa es la función, o de ahí viene la función o la responsabilidad de un juez.
Es decir, un juez es alguien que escucha, que percibe, que decide lo que es justo y luego imparte justicia. Así que ya sea que ese juicio sea a favor de la persona que está en lo correcto, o ya sea que ese juicio resulte en condenación o culpa. Esa es la función del juez. Así que todo este proceso, hermanos, ese proceso de discernir, ese proceso de juzgar, de condenar, ese proceso de evaluar, discernir, separar, decidir, ese proceso el cual el juez lleva a cabo, escuchar, percibir, decidir lo que es justo, lo que es injusto, todo ese proceso de discernimiento significa juzgar. Así que no es un significado el cual es exclusivo, decir juzgar significa condenar, sino que es todo un proceso de ¿qué? De discernimiento y evaluación. Pero lamentablemente el día de hoy, cuando escuchamos la palabra juzgar, la gente toma exclusivamente el significado como una condenación negativa. Así que cuando hablamos de juzgar, ciertamente estamos hablando de condenar lo malo, pero también estamos hablando de restaurar lo correcto, estamos hablando de que se haga justicia. Así que, Pope, la pregunta es esta: ¿de qué está hablando entonces el texto cuando nos dice claramente que no debemos juzgar? Una vez más, el teólogo Pennington dice que la mejor traducción para el día de hoy es: no juzguen injustamente. Ese es el significado, no juzgar injustamente. Ahora fíjense, eso es importante porque Jesús en ningún momento está diciendo que no debemos juzgar. De hecho, en el versículo 6, si usted se fija ahí, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? No den los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos. Aquí hay un juicio de por medio. ¿Quiénes son los cerdos? ¿Quiénes son los perros? De hecho, en el versículo 15 también, él dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos con ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuídense de quién, de los falsos profetas. ¿Cómo son ellos? Dice claramente: vienen ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los van a conocer. Es necesario que evaluar, es necesario discernir, es necesario tener un juicio de quiénes son estos bandidos que vienen aquí a ultrajar la iglesia, que son los falsos profetas. Entonces Jesús no está diciendo que no debemos de juzgar, de hecho está diciendo que sí podemos juzgar. El punto es que Jesús está enseñando a sus discípulos que ellos deben de juzgar, ellos deben de evaluar, ellos deben de discernir de manera apropiada e imparcialmente. Eso es lo que estamos viendo en este texto. Ahora, Mateo 7:1 dice claramente: no juzguen para que no sean juzgados. Es muy importante, hermanos. Vamos a mantenernos ahí en Mateo 7:1. Dice: no juzguen, y esta palabra no juzguen es claramente un imperativo. Es una orden, y es una orden que está en tiempo presente. Ahora, ¿qué nos indica esto? Nos indica que esta es una acción que está en proceso. Es decir, Jesús está diciendo: detente, pon un alto a tus juicios injustos. Eso es claramente lo que está indicando. Es decir, detén los juicios perniciosos, es decir, detén los juicios dañinos, detén los juicios que perjudican a la persona, o detén esos juicios los cuales están llenos de prejuicios. Es un mandato a dejar de enjuiciar y condenar a los hermanos. Dice: no juzguen para que no sean juzgados. Fíjense cómo esta frase, no juzguen, es una voz activa. Es decir, hay un discípulo que está llevando la acción. Y luego después te dice: para que no sean juzgados. Esta porción, para que no sean juzgados, está en voz activa. Déjenle explico, tal vez usted ya tiene la idea al respecto. Pero por ejemplo, cuando yo digo: yo juzgo, es decir, yo hago la acción, es voz activa, yo estoy juzgando. Pero cuando digo soy juzgado, alguien más me está juzgando a mí. Eso es lo que se llama voz pasiva. Alguien más realiza la acción hacia mí. Ahora, en este caso, hermanos, la voz pasiva se llama, dentro de los evangelios, se le llama voz pasiva divina. Cuando vemos evangelios, o cuando estudiamos evangelios y vemos esta voz pasiva, usualmente es Dios quien está efectuando esa acción. Y fíjese, ¿a qué nos lleva esto? Por lo tanto, el versículo dice: no juzgues injustamente para que no seas juzgado por Dios. A eso nos está apuntando. La voz pasiva es importante, ¿verdad? Porque es Dios quien efectúa el juicio hacia nosotros si estamos incurriendo en un juicio injusto. Así que te está diciendo: no juzgues injustamente para que no seas juzgado por Dios. Así que si nuestros juicios son perniciosos, si nuestros juicios son injustos, lo único que podemos esperar es el juicio de Dios.
De hecho, Jesús dice en Mateo 12:37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora, fíjese bien el peso de este texto. Esto debiera de empezar a generar en nosotros un temor por Dios. Esa es la razón. Ahora, fíjese cómo Jesús nos continúa explicándonos ahí en el versículo 2. Dice, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que ustedes midan, se les medirá. Fíjese nuevamente, esta voz activa y esta voz pasiva. Con el juicio con que ustedes juzguen, voz activa, voz pasiva, serán juzgados. Con la medida con que midan, ahí está, voz activa, se les medirá, voz pasiva. ¿Qué significa esto? Porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados por Dios. Con la medida con que midan, Dios los va a medir. Por lo tanto, ¿qué nos está enseñando este texto? La forma en que actuemos hacia los demás es la forma en que Dios va a actuar hacia nosotros. Sencillo. Punto. De hecho, Santiago lo afirma en Santiago 2, versículo 13. Fíjese lo que dice. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pablo también afirma esta enseñanza en 2 Corintios 5, 10, 11. De hecho, la afirma más contundentemente y nos hace ver el peso de tener el temor de Dios al momento de proferir juicios cuando dice esto. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Una certidumbre, Giovanni. Vamos a estar delante de Él. ¿Para qué? Para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo. No estamos hablando de perder la salvación, no estamos hablando de que vamos a ser condenados, estamos hablando de un juicio por nuestras recompensas. Para que cada uno sea recompensado por los hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Qué quiero decir con esto? La forma en que juzgamos a los demás se va a convertir en el estándar, se va a convertir en la medida con la que seremos juzgados por Dios. Y esto, hermanos, debe de producir en nosotros un temor santo en nuestras vidas por el Señor. De hecho, el Evangelio de Lucas amplía más la forma en que debemos juzgar, pero también nos advierte de la forma en que debemos vivir. En Lucas 6, 36, 38, fíjese, es un pasaje paralelo a lo que estamos viendo. Dice Lucas 6, 36, 38, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen, y lo dice más enfáticamente, y no serán juzgados. No condenen, y no serán condenados. Es decir, en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Perdonen, y serán perdonados. Den, y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que midan, fíjense la forma que lo dice, se les volverá a medir. Hay una retribución de por medio, hay un trato retributivo de por medio por la forma en la cual actuemos para con los demás. Por la forma con la que midamos, se nos volverá a medir. Y estas palabras son palabras de advertencia y tienen la intención de producir un peso en nosotros, de producir un temor en nuestras vidas por la forma en que vivimos ante los demás. Por lo tanto, yo creo, hermanos, que no hay nada más poderoso o más útil que podamos orar que estos versículos para producir temor por Dios en nuestra vida al momento de proferir palabra en contra de los demás. Imagínense, Señor, trátanos de la misma manera que tratamos a los demás. Es decir, así como trato a Pope, como trato a Max, como trato a Carlos, así trátame. ¿Cuál es mi trato entonces? ¿Con amor? ¿Desprecio? ¿Con burla? Así. Que así sea entonces. Que así sea el trato que tú tengas para conmigo. Tú eres rico en misericordia. Por lo tanto, extiéndenos la misma misericordia que nosotros estamos dispuestos a extender a los demás. Solamente lo que demos, no más. Júzganos, pero solamente con el mismo estándar con el que nosotros juzgamos a los demás. Imagínense lo que va a producir eso en nosotros. Perdónanos conforme al perdón que estamos dispuestos a dar sin reparo a los demás. El saber, hermanos,
que con el juicio con que nosotros juzguemos seremos juzgados, y con la medida con la que midamos seremos medidos, tiene que hacernos examinar nuestra vida y hacerlo con humildad. Eso tiene que producir en nosotros el ser conscientes que nuestro juicio para con nuestros hermanos y para con los demás sea justo y compasivo. En segundo lugar, este pasaje nos llama a tener un discernimiento apropiado para evaluar a los demás. Discernimiento apropiado para evaluar a los demás. Dice el versículo 3 y 4. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Este es un versículo que se entiende por sí mismo. Vamos a observarlo un poquito. Jesús hace una pregunta. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Fíjese cómo Jesús está desafiando el juicio injusto del hipócrita. Porque básicamente está diciendo, ¿eres capaz de ver el defecto en los demás, pero no el tuyo? Así de sencillo. Dice, ¿por qué miras? Es decir, ¿por qué andas buscando? ¿Por qué pones atención a las cosas que los demás hacen? ¿Por qué andas cazando gente? Es claramente lo que está diciendo. Está denunciando a la persona que enjuicia injustamente a otros. Ahora, fíjese cómo el verbo miras es un verbo en tiempo presente, es mirar. ¿Qué significa? Significa que en ese momento en el cual Jesús está hablando, la audiencia estaba juzgando a los demás de manera apropiada. No dice por qué miraste, o por qué mirarás, por qué estás mirando. En ese momento, ¿qué nos indica eso? Nos indica o significa que ese juicio imparcial y severo era algo habitual en la vida de los discípulos, al menos en la vida de los que estaban escuchando. Es decir, los oyentes no solo estaban juzgando, sino que eran criticones. Era una práctica de estos. ¿Por qué miras la mota? Dice el texto, y esta mota era un pequeño trozo de paja o una pequeña astilla de madera, y esta palabra se usa para denotar que algo era pequeño o insignificante. Así que en este contexto, esta mota es un pecado relativamente pequeño e insignificante, pero usted y yo sabemos que no hay pecado pequeño o insignificante. Sin embargo, un pecado puede ser relativamente pequeño en comparación con ofensas mucho más grandes. Es decir, yo puedo estar enojado y sacar la lengua a Pope, ¿verdad? Y la saco la lengua enojado, pero una cosa diferente es que vaya y le saca la lengua literalmente así, ¿verdad? Con el enojo, ¿verdad? Eso sería otra cosa, ¿verdad? Es una falta más grave, la cual Pope sin ningún problema me perdonaría. Pero el texto está hablando a los discípulos de Cristo. Está apuntándole a ellos. El texto dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Y lo curioso es de que a lo largo del Sermón del Monte y en todo el Evangelio de Marcos, cuando se usa la palabra hermano, con frecuencia se refiere a ser un discípulo de Jesús. Así que esto sugiere que Jesús está tratando el juicio y la corrección de un cristiano dentro de la comunidad cristiana. Y les está diciendo, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Es una hipérbole, es una exageración. La palabra viga se refiere a una pieza de madera pesada, como una viga utilizada en la construcción, el techo, como un puntal, como un barrote de 4x4. Ahora, esta enorme viga representa los graves y grandes pecados del hipócrita, y cuando leemos esto, claramente es una escena cómica, es decir, que es algo absurdo, porque se imagina que un barrote de 4x4 aquí encajado y queriendo ayudar al prójimo, se imagina andando por la vida con un barrote ahí incrustado en el ojo. Es algo cómico, es algo absurdo. Pero ¿qué nos apunta esto, Pope? Que significa que es una persona que es capaz de ver la paja en el ojo ajeno, pero no puede ver semejante estaca clavada en el ojo. Es decir, es una persona con una visión incapacitada para hacer un juicio correcto. Es una persona con un espíritu destructivo. Es una persona que busca encontrar algo malo en los demás. Y cuando lo descubre, ¿qué hace? Ajá, te encontré, ¿verdad? Sabía que hacías esas cosas malas. Está buscando acusar. Lo absurdo de esta hipérbole, es decir, lo absurdo de que una persona pueda ver la paja del ojo ajeno y no vea la viga en el suyo, nos hace ver la característica principal de las personas que juzgan injustamente a los demás. Es decir, estas personas usualmente se enfocan en cosas insignificantes, cosas de poca importancia, y las tratan como si fueran cosas de vital importancia. Usualmente están criticando las prácticas de los demás. ¿Y por qué los Ortega disciplinan con vara? ¿Por qué disciplinan con vara y no con una vara, una palita de madera, ¿verdad? Como para cocinar, ¿verdad?
¿Y por qué los ateos siempre se están atrás? Nunca están aquí enfrente. Son cosas insignificantes, cosas que no tienen sentido. Es decir, esta persona que juzga los hechos lo hace sin saber los motivos. Es una persona que tiene una perspectiva errónea de las cosas. Es una persona que quiere imponer sus preferencias usualmente a los demás. El que Jesús describa a esta persona con una viga encajada en el ojo nos indica claramente que es una persona incapacitada por su grande pecado para hacer un juicio correcto. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Juzga a los demás severamente y lo hace más severamente que a sí mismo. Esta persona excusa sus propias faltas, pero no excusa las faltas de los demás. Una persona así, hermanos, está completamente ciega. Ese es el punto. No puede ver. Es inútil para juzgar a la otra persona. Por lo tanto, Jesús afirma que la idea de querer ayudar a otro a sacar la mota de su ojo es imposible. Es imposible que una persona que no pueda ver semejante pecado en su vida esté dispuesto o sea apto para ayudar a alguien a quitar ese pequeño pecado en su vida. Jesús lo afirma por medio de la pregunta en el versículo 4. ¿Cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Esta pregunta expresa conmoción, qué audacia, qué desfachatez de alguien que pretende ayudar cuando no puede ver sus propios errores. Es una inconsistencia tener una persona que intenta atender las necesidades espirituales de los demás cuando su condición espiritual está en un peor estado. Sin embargo, hermanos, esa es la intención del texto. Ese es el punto. La intención es que seamos capaces de juzgar, de evaluar y atender las necesidades espirituales de los demás cuando lo necesiten. Jesús nos está diciendo implícitamente que estemos dispuestos a ayudar apropiadamente a los demás a sacar la paja de su ojo. Y para ello necesitamos sacar primero la viga que tenemos en nuestro ojo. De hecho, la vida del rey David es el ejemplo perfecto que nos ayuda a entender cómo podemos tener ese discernimiento apropiado para evaluar a los demás y ayudarles a sacar la paja que tienen en sus ojos. Primeramente, fíjese que David es el ejemplo perfecto de una gran hipocresía. Él fue un gran, aparte de ser un hombre conforme al corazón de Dios, él fue un gran hipócrita. Él fue un hombre que tuvo una gran viga en su ojo y su pecado lo cegó. ¿Se recuerda la historia? Cuando tomó a Betsabé en 2 de Samuel, tomó a la esposa de Urías, algo que le era ilícito, tomó a una mujer casada, estuvo con ella, la embarazó y quiso atacarle el bebé al esposo Urías, pero no pudo. Urías salió de mucho más, salió más honorable que él. Así que hace David, lo envía a la guerra y manda un recado a sus capitanes diciendo, pónganos el resto de la batalla y una vez que esté él ahí, retírense para que sea muerto por la espada de los amonitas. Y así fue. Muere Urías y la mujer se queda sola. ¿Qué hace él? Ahora voy a consolar a Betsabé, ¿verdad? Ahora él quiere hacerlo lo honesto delante del pueblo de Dios, quiere serlo honrado y quiere atender a la viuda desamparada. Se da cuenta de su desfachatez, se da cuenta de la enorme viga que tenía en su ojo, pero Dios no lo deja así. Manda al profeta Natán en 2 de Samuel 12, 1-9, y Natán le dice lo siguiente a David. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que le había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, de una manera exaltada, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán inmediatamente le dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas.
¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Has matado a espada a Urías elitita, has tomado a su mujer para que sea una mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Dios confronta la actitud hipócrita de David. Dios lo confronta porque David juzgó más severamente que a sí mismo. Ahora, David excusó sus propias faltas, pero aunque esta fuese una falta hipotética, no estuvo dispuesto a excusar esta falta. Pero también, hermanos, vemos que David es el ejemplo de lo que se necesita para sacar la viga de tu ojo y ser usado por Dios para ayudar a los demás. Después de haber pecado tan horriblemente delante de Dios de esa manera, David se arrepiente. Eso lo vemos en el Salmo 51. Salmo 51, 10, 13. Dice David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Tenemos aquí un hombre abatido, un hombre totalmente desesperado, un hombre que ve su miseria, reconoce su pecado y le ruega a Dios lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me rechaces de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. ¿Qué estamos viendo? Vemos a un hombre en plena miseria espiritual. Vemos a un hombre que llora amargamente por su pecado, está totalmente contrito y humillado ante Dios, rogando recibir la misericordia de Dios. David es un hombre con hambre y sed insaciable por Dios, y sobre todo reconoce que solamente Dios puede limpiarlo de su pecado. Pero note la forma en que desesperadamente le pide a Dios que limpie su corazón. Crea en mí. Esa palabra crea se usa en Génesis 1:1, cuando Dios creó todo de la nada. Es decir, con el mismo poder con que creaste todas las cosas, así mismo renueva mi corazón. Dame un corazón nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Solamente así, una vez que me limpies, Padre, una vez que lidies con mi viga, una vez que limpies mi corazón, seré capaz de ¿qué? De enseñarle al pecador tu camino. Una vez así, ellos se convertirán a ti. Ahí está la forma en la cual uno debe proceder para ayudar a los demás a sacar la paja del ojo. Primeramente quitando esas grandes vigas de nuestro ojo. David nos enseña a pedirle a Dios un corazón limpio para tener el discernimiento apropiado para evaluar a los demás y a ayudarles a lidiar con esos pequeños pecados en sus vidas. En tercer lugar, Jesús nos llama a hacer ahora una evaluación apropiada de nuestra vida. Versículo 5 dice así: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Esta es la primera vez que se usa esta palabra hipócrita para los discípulos. Usualmente se usa la palabra hipócrita para los fariseos, para los escribas, para los saduceos, para la gente en general, pero se usa aquí solamente para los discípulos. Y en este texto el hipócrita es una persona consumida por el orgullo, es una persona que vive en autoengaño, que está ciega de su propio pecado. ¿Por qué? Porque no es consciente de ver sus faltas, sino que es consciente plenamente de ver las faltas en los demás. Es alguien que se dedica ¿qué? A la inspección, pero jamás se dedica a la introspección. Es decir, alguien que está comprometido ¿qué? Al examen cuidadoso de los demás, sin ninguna evaluación apropiada y sincera de sí mismo. Romanos 2:1, el apóstol Pablo lo dice muy claro: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú juzgas y practicas las mismas cosas. Ese tipo de persona. Por otro lado, es importante recalcar lo que dice el teólogo Leon Morris. Dice que no debemos de pasar por alto que la mota, es decir, la paja, tiene que ser removida. Es decir, Jesús está mandando, ese mandato está implícito. Es decir, Jesús nos está diciendo que no solo porque es una paja, no importa, no es de menos importancia, sino que hay necesidad de que ese defecto sea corregido. Jesús claramente dice: saca primero la viga de tu ojo, entonces vas a poder ver con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Ahora,
No se puede sacar la paja del ojo, sino hasta que se saque primeramente uno, la viga que uno tiene en el ojo. Solo entonces podemos aspirar a hacer ese tipo de ¿qué? Cirugía en la vida de los demás. Ahora, ¿por qué nos importa tanto la paja del ojo ajeno? Tal vez porque es la forma de agrandarnos nosotros mismos, tal vez porque es una forma de disuadir nuestras propias faltas y no poner atención a nuestras fallas. Jesús dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Jesús nos está enseñando a abandonar primeramente nuestros pecados más atroces para así poder ayudar a los demás con esos pecados menores. Por lo tanto, Jesús está requiriendo, hermanos, que hagamos una evaluación, que hagamos una apreciación correcta de nosotros si queremos ayudar a los demás. Pablo lo dice en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurelo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que cuando nos vemos tal y como somos, seremos capaces de ver a los demás tal y como son. Y entonces podremos tener una mejor apreciación de ellos y podremos restaurarlos con mansedumbre. Así que el punto es tener una apreciación correcta de nosotros mismos para poder tener una apreciación también correcta de los demás y poder ayudarlos. El Señor Jesús nos ayuda de manera puntual en las bienaventuranzas para poder hacer eso. En Mateo 5:3, fíjense lo que nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Es decir, aquí está la forma en que vamos a poder tener una apreciación correcta nuestra y de los demás. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son los que reconocen su miseria espiritual. Son los que reconocen que han pecado. Son los que reconocen que no son dignos moralmente delante de Dios. Son los que reconocen que han violado deliberadamente los mandamientos de Dios. Los pobres en espíritu ven en sí mismos su necesidad espiritual. Los pobres en espíritu son aquellos que tienen una apreciación correcta de sí mismos y se ven a sí mismos en necesidad. Es decir, entienden perfectamente que lo que necesitan moralmente no lo pueden hallar en nadie más que solamente en Cristo. Es una persona desesperada que no va a sobrevivir si no es por la gracia de Dios, porque entiende perfectamente su estado de miseria. No puede vivir si no tiene a Cristo. Pero también Mateo 5:4 dice: bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Los bienaventurados son los que se duelen y lloran por verse en esa miseria espiritual, por verse en esa pobreza de espíritu. Al ver su pecado, ¿qué hacen? Lloran, se duelen por su pecado. Es una persona arrepentida que no sale con excusas, no se justifica a sí mismo, no racionaliza su pecado, sino que lo enfrenta. Es una persona que se duele y llora por su pecado desde un corazón que ha sido quebrantado. Es una persona que es bienaventurada porque se horroriza por sus pecados y llora amargamente por la miseria de verse tal y como es. Es una persona que recibe el consuelo, y ese consuelo es el consuelo que viene por medio del perdón de sus pecados, porque se da cuenta de su miseria, porque sabe que necesita desesperadamente a Dios y el perdón que Él ofrece, necesita su gracia. ¿Qué es lo que hace? Llora amargamente y acude desesperadamente sabiendo que solamente en Cristo va a encontrar el perdón que tanto necesita. Por eso es bienaventurado, por eso es aprobado. Y aquí es donde quiero llegar, porque el que se duele y llora por su pecado también se va a doler y llorar por el poder y los efectos del pecado de los demás. ¿Por qué? Porque entiende perfectamente el estado en que se encuentra la otra persona, porque sabe él mismo, porque ha experimentado esa miseria, porque entiende el dolor de su propio pecado y ahora entiende el estado en que su hermano se encuentra. Su hermano puede estar ciego, pero él sabe perfectamente que se necesita la gracia y la misericordia de Dios que él ya ha recibido cuando lidió con su propia vida. Una persona que ha experimentado la misericordia y la gracia inmerecida de Dios, al momento en que Dios remueve esas vigas, esos pecados de los ojos, entiende la necesidad de misericordia y gracia que la persona necesita para que esa paja sea removida. Cuando lidiamos con la viga de nuestros ojos, hermanos, veremos a los demás con la misma necesidad de gracia y misericordia que nosotros hemos recibido. Cuando es así, cuando tenemos una apreciación correcta de nosotros, nos vamos a compadecer por la necesidad de misericordia y gracia que los demás tienen. Cuando es así,
tendremos lo que se necesita para remover la paja del ojo de nuestro hermano con confianza, con consideración, con paciencia, con misericordia, con simpatía con otra persona, con amor y gracia, siendo humildes, considerando nuestros propios pecados, sin condenación, sin juicio, hablando la verdad con amor y buscando el cuidado y la edificación de nuestro hermano. Por todos lados vemos juicios perniciosos, en la televisión, en las redes sociales, en internet, pero eso no debe de ser común aquí en nuestra iglesia, ni en la iglesia del Señor. Así que preguntémonos, ¿he juzgado a alguien de manera inapropiada esta semana? ¿Acaso sus faltas, las faltas de los demás, me han cegado de tal manera que no soy capaz de ver mis propias faltas? El remedio es pedirle a Dios que nos ayude a vernos tal y como somos, para poder tener misericordia y extender la misma gracia y perdón que ya hemos recibido de Cristo. Hasta este punto hemos visto la necesidad de tener buen discernimiento para evaluar a los demás y evaluarnos a nosotros mismos. Claramente hemos visto que nuestros juicios deben de ser justos. Esta es una exhortación para hablar correctamente con compasión. Pero en el último versículo que vamos a ver, Jesús nos exhorta a que nuestro juicio sea un juicio en el cual guardamos silencio. Dice, en cuarto lugar, Jesús nos exhorta a tener discernimiento al compartir la verdad con los demás. Dice el versículo 6, no den los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Fíjense cómo Jesús nos está hablando claramente en sentido figurado. Estos cerdos, estos perros representan a los malvados que persiguen a los discípulos de Cristo. Eso lo vemos, por ejemplo, en Mateo 5:11. ¿Cómo son los que, dice Jesús, los que los insulten, los que los persigan, los que digan todo tipo de género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí? Esas personas son los perros, esas personas son los cerdos, son aquellos que están endurecidos en su rechazo de las buenas nuevas, están espiritualmente ciegos, son los que se burlan del mensaje cristiano. Y aquí en este texto nos exhortan a tener discernimiento y cuidar nuestra lengua, así como dice Santiago en Santiago 1:19. Dice Santiago, seamos prontos para oír y tardos para hablar. Es decir, este versículo no significa, hermanos, que no debemos compartir el evangelio con los no creyentes, sino que Jesús nos insta a retener el mensaje del evangelio. Es decir, debemos de dejar de compartir el evangelio cuando aquellos que tratan el evangelio con desprecio, aquellos que tratan el mensaje con incredulidad, entonces retenemos el mensaje. Es decir, no debemos persistir compartiendo las perlas, lo valioso, lo precioso del evangelio, cuando las personas no son enseñables. Hay un punto en el cual no están dispuestos a que uno continúe compartiendo esas riquezas que hemos encontrado en Cristo Jesús. Es decir, cuando no están dispuestos a aprender de la palabra de Dios, entonces debemos callar. Hay un tiempo en el cual debemos dejar de compartir. Conocemos nosotros una pareja y debemos compartir el evangelio por ya varios años y escuchan, pero están endurecidos. Hay un punto en el cual ya no permiten más. Hay un punto en el cual compartimos la palabra de Dios y asienten, pero uno puede notar claramente que no están dispuestos a seguir escuchando, a tolerar esas riquezas, esa belleza del evangelio. Y cada vez que nos vemos hay oportunidad de compartir el evangelio y lo hacemos, pero llegamos al punto en el cual ya no quieren escuchar. Cuando Jesús nos dice, no den los santos a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, nos está enseñando a no continuar dando las verdades preciosas del evangelio, porque simplemente no son apreciadas. Hay un punto en el cual uno debe de callar. Ahora, si somos exhortados a saber cuándo callar, uno debe de entender la diferencia entre dudar y ser incrédulo. ¿Por qué digo esto? Jesús nos está exhortando a tener ese discernimiento al momento de compartir las buenas nuevas, pero necesitamos entender que cuando compartimos con los no creyentes hay una diferencia entre los que dudan y los que son incrédulos. Los que dudan, o más dicho, la duda es un problema intelectual, es un problema de la mente y usualmente queremos creer. Hay ciertos problemas
que abruman nuestra fe. Hay ciertas barreras que nos impiden creer, Paul. Por ejemplo, los candidatos políticos. Uno quiere creer en ellos, ¿verdad? Ese es mi gallo, ¿verdad? Va a ir con todo, ¿sí? Hace buen trabajo, tiene buenas propuestas, hace una buena campaña, ¿verdad? Pero de repente, ¿qué pasa? Hubo algo turbio ahí en el pasado, en una administración que hizo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Hay un problema intelectual. Hay barreras que impiden que creamos completamente en esa persona. Entonces, la duda es un problema intelectual. Entonces, hay muchas razones por las que una persona duda cuando le compartimos el Evangelio. Tal vez fueron defraudados por algún cristiano, tal vez sus respuestas no han sido contestadas bíblicamente, tal vez es causa de malentendidos, o tal vez dudan por el mal testimonio de alguno de nosotros. Entonces, cuando es así, no estamos llamados a callar, sino que estamos llamados a enseñar de manera clara y de manera bíblica a esas personas. Somos llamados a discernir el estado espiritual de la persona y continuar labrando la tierra en su corazón con la palabra de Dios. Es decir, somos llamados a disipar las dudas. Somos llamados a disipar esas dudas que evitan que pongan su fe totalmente en Cristo. Que dudar es un problema intelectual que somos llamados a lidiar con él, con la enseñanza clara de la palabra de Dios. La duda es un problema intelectual, pero la incredulidad es un problema moral. La incredulidad es diferente a dudar. ¿Por qué? Porque el incrédulo no quiere creer. El incrédulo rehúsa creer hasta que no reciba la evidencia que demanda. El problema de los incrédulos es que aunque se les presenten evidencias contundentes, aún así rehusan creer. Básicamente el incrédulo estará dispuesto a creer bajo sus propios términos. Ellos establecen que el estándar por el cual están dispuestos a creer. Cuando es así, entonces ellos tienen que contestar esta pregunta forzosamente. ¿Qué es lo que hace que sus estándares sean más confiables que la autoridad y suficiencia de las Escrituras? Es decir, tu forma de criticar, tu forma de evaluar los estándares, ¿qué los hace confiables? Ellos deben contestar eso, ¿no? El problema de la incredulidad, hermanos, es que ellos diseñan su propio entendimiento de Dios y alegan que tendrán fe en Cristo siempre y cuando se cumplan sus caprichos. Es una persona que, teniendo toda la evidencia, se rehúsa a creer. Es un problema moral. Ahora, no podemos exigirle evidencias a Dios. Nadie tiene el derecho de exigirle a Dios que se pruebe a sí mismo. Sin embargo, Dios sí tiene todo el derecho de exigirnos obediencia y tiene el derecho de pedir nuestra creencia a su nombre. Romanos 1:18 lo dice claramente. Romanos 1:18-20. ¿Qué es lo que dice? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Aquí va, que con injusticia, ¿qué hacen? Restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios, lo que usted y yo conocemos de Dios, es evidente por medio de ¿qué? De todo lo creado. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, su divinidad, se han visto con toda claridad. Es decir, podemos ver que Dios realmente existe, podemos ver que Él es divino, podemos ver su poder por medio de ¿qué? Por medio de todo lo creado. Se ve con claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Qué quiero decir con esto? El problema del incrédulo no es una cuestión de falta de evidencia, es una cuestión de rechazo consciente y voluntario de la abrumadora evidencia que Dios nos da todos los días de que Él es. Ese es el problema del incrédulo. No tenemos derecho a exigirle a Dios evidencias, porque las evidencias son abrumadoras. Por todos lados vemos claramente que Él es. Es por eso que la incredulidad es un problema moral, porque el incrédulo no quiere creer, se rehúsa a creer. Y aquí es donde nuestro texto nos exhorta a guardar silencio. A guardar silencio. Guarda silencio de las personas que no son enseñables, que no están dispuestas a recibir la verdad del Evangelio. Es que debemos de guardar silencio ante las personas que, viendo las evidencias de la palabra de Dios, no están dispuestas a creerlas. Es decir, no debemos perder el tiempo discutiendo con las personas que rehúsan a creer el mensaje del Evangelio. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 10:14: cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras, entonces al salir de esa casa o de esa ciudad, sacuden el polvo de sus pies.
Es decir, uno debe callar ante aquellos que se rehúsan a abandonar su forma incrédula de ser. Uno debe dejar de compartir los tesoros y las excelencias de la palabra de Dios con aquellos que no están dispuestos a valorarlas. No sea que se nos vuelvan encima y nos despedacen, como dice el texto. Dice, no den los santos a los perros, ni echen las perlas delante de los cerdos. No sea que las huellen con sus patas y volviéndose los despedacen a ustedes. Fíjense que un ejemplo muy claro de esto es la vida de José, el soñador. ¿Recuerda usted allá en Génesis 37, 5 al 11? Cómo el gran error de José fue compartir sus sueños a sus hermanos. Es decir, su error fue lanzar estas perlas, lanzar sus sueños delante de sus hermanos. Es decir, lanzó sus perlas delante de los cerdos. En este caso, los cerdos eran sus hermanos. Los hermanos no pudieron tolerar ni pudieron hacer frente a la revelación clara de Dios, de la forma en que Dios iba a salvar al pueblo de Israel por medio de José. ¿Y qué pasó? Más tarde ellos se darían cuenta de la verdad. Tal vez nosotros somos llamados a guardar silencio, pero también existe la posibilidad de que Dios nos dé la oportunidad de compartir nuevamente y suceda lo que sucedió en la vida de los hermanos de José. Pasado un tiempo, ¿qué fue lo que José hizo cuando los perdonó? Lo que ustedes planearon para mal, Dios lo tornó para bien. Es decir, por medio de la vida piadosa de José, Dios la usó para salvar a un pueblo entero. Entonces, no perdamos la esperanza. Dios puede darnos oportunidades en las cuales las personas estén listas para recibir el Evangelio, pero uno tiene que tener discernimiento en cuándo dejar de compartir las riquezas del Evangelio con aquellos que no están dispuestos a aceptarlas, y solamente esperar en la obra de Dios en la vida de esas personas. Así que debemos tener discernimiento para no darle los agrados a los incrédulos. En ocasiones debemos callar y pintar nuestra raya. No vaya a ser que se nos echen encima y nos despedacen. Como conclusión, Jesús nos enseña a discernir y evaluar nuestras propias vidas antes de corregir las faltas de los demás. La forma en que juzgamos a los demás se convertirá en el estándar, en la medida que seremos juzgados. Jesús nos enseña a pedirle a Dios un limpio corazón para tener el discernimiento apropiado para evaluar a los demás y ayudarles a lidiar con el pecado en sus vidas. Cuando nos vemos tal y como somos, seremos capaces de ver a los demás tal y como son y podremos tener una mejor apreciación de ellos y podremos restaurarlos con mansedumbre. Jesús nos enseña a discernir y evaluar nuestras propias vidas antes de corregir las faltas de los demás. Sin embargo, no debemos perder tiempo discutiendo con las personas que se rehúsan a creer el Evangelio. Es decir, no debemos persistir compartiendo las perlas, lo valioso, lo precioso del Evangelio cuando las personas no son enseñables, cuando no están dispuestas a aprender que la palabra de Dios es suficiente para salvarlos de la condenación a la cual están expuestos.